Hola, buenas tardes. Hola, ¿están ahí? Porque salvo a Giselle que la veo, el resto no, no tengo noticias. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Bárbara? Hola, buenas tardes. Hola, hola, Buenas tardes. hola, Constanza. Bueno, eh, el resto, imagino que está detrás de los cuadraditos negros. Este, eh, pero bueno. Eh, bueno, hemos llegado al final de esta cursada. Eh, bueno, ya no, bueno, nada, creo que están cerradas las notas, las asistencias, salvo la de hoy, están ya completadas. Hubo algunas consultas con respecto a las asistencias, pero por lo menos en nuestras planillas no hay, digamos, las personas que están libres son personas que no rindieron los exámenes y no, es decir, que el resto tiene los presentes, así que no sé si hay alguna cuestión, bueno, la consultamos, nos avisan, pero en principio, por lo menos lo que nosotros revisamos hasta ayer, estaba todo en orden. La idea de hoy, más allá del cierre de la cursada, era a modo de finalización. Yo les había agregado, digamos, que no está en el programa, pero en la clase 15 unas, eh, bueno, un historial clínico que es de Elizabeth Bonerre, con algunas preguntas orientativas y un videíto donde hay una situación de ficción, digamos, en lo que sería, digamos, una sesión significativa en el caso de esta paciente, donde se puede observar algo del modo en el que Freud, eh, digamos, digamos, se puede, digamos, ficcionar cómo trabajaba Freud en ese momento, y donde de alguna manera
se pone en evidencia la situación que abre, digamos, algo del, podríamos decir, de la cura de esta paciente o de la aparición de algo del orden de lo inconsciente, ya no a partir de un sueño, de un acto fallido, sino como de una interpretación, que es un poco lo que charlamos un poquito la clase pasada, como desde el trabajo analítico y una intervención con la paciente, Freud, digamos, encuentra como otra mirada, otro punto de vista, ¿no? Sobre el padecer y las causas del padecer de Elizabeth, digamos, ¿no? No sé si tuvieron oportunidad de ver, de leer algo, de ver las preguntas, de hacer algún, ¿no? Bueno, eh, ustedes ahí, bueno, hay una guía de preguntas para poder seguir el caso, ¿no? La primera, digamos, que es una cuestión como bastante general, es plantear cuáles eran los síntomas predominantes de la paciente, ¿no? Em, Ahí Freud describe, digamos, a la paciente como una joven, vivaz, con mucha curiosidad, con interés por su vida, muy abocada a su familia, digamos, ¿no? Una familia donde ella tenía, digamos, eh, tenía dos hermanas, digamos, ¿no? Y hija de una familia, digamos, próspera de Viena. em, la, y ella había quedado, digamos, como sola en su vínculo con la familia, digamos. Y había especialmente una hermana que había casado y había tenido un matrimonio feliz, digamos, ¿no? Y se había alejado de la casa familiar y esto le había traído a ella una profunda tristeza, digamos, ¿no? Eh, el motivo de consulta, y dice Freud en otoño de 1980 en 1892, es una paciente que padecía hacía más de 2 años dolores en las piernas y caminaba mal. ¿M? Esto en ese momento se llamaba astasia vacia, que es la imposibilidad de estar de pie, ¿no? Entonces, y obviamente eso impedía que tuviera un caminar eh, correcto, digamos, ¿no? Cuando tenía dificultades para caminar. Freud describe a la paciente como una chica inteligente, ¿no? Que tiene es alegre, digamos, ¿no? A pesar de su sintomatología, digamos, ¿no? Y ahí aparece una mención que van a encontrar, que es esto de la belle indifférence, es decir, como la indiferencia a sus síntomas, digamos, ¿no? A pesar de sus síntomas, la paciente se muestra como eh, alegre, digamos, ¿no? Como no preocupada digamos, más que por sus síntomas, digamos, ¿no? Eh, bueno, describe como sus quejas, digamos, sobre todo esto de dolor en las piernas, que se fatigaba muy rápidamente al caminar o al estar de pie, ¿no? Pero que, digamos, por más que hiciera reposo, sus dolores no cesaban, digamos, ¿no? Como ven ahí, son síntomas propios de con lo que Freud empezó a trabajar, ¿no? Lo vimos al principio de la cursada, estos síntomas propiamente de la histeria, estos síntomas que no cumplían con las reglas biológicas también sí, sufría calambres, insomnios, acá dice María Inés, digamos, ¿no? Pero muchas cuestiones más bien vinculadas sobre todo a esta cuestión de digamos, las cuestiones motrices y corporales, digamos, ¿no? Tengo que correr esto. Ahí va.
Así veo el chat. Em, y este, y Freud digamos, como les digo, esta descripción que hace Freud corresponde a lo que típicamente se podía denominar una patología histérica, donde había una cuestión corporal comprometida, ¿no? Sin que hubiera, ¿no?, una causa biológica que la justificara. Ella no tenía ningún trastorno físico que justificara su dificultad para estar de pie o para caminar. ¿Se entiende eso, digamos? Con lo cual ahí estamos en esta característica propia de la histeria, digamos, ¿no? Eh, y Freud empieza a preguntar eh, qué era esta paciente, la historia de sus síntomas. ¿Sí? Empieza esto que hemos visto desde el principio, digamos, cómo la patología histérica Freud la asocia directamente y rápidamente con la historia del paciente. ¿Mm? Por eso esta cuestión de la importancia que le da el psicoanálisis a la historia, porque, como ya hemos visto, la sintomatología, digamos, o el padecer de un paciente, los determinantes de ese padecer, los vamos a encontrar en su, digamos, desarrollo libidinal, ¿sí? Y ese desarrollo libidinal comienza desde el nacimiento en adelante, todas estas etapas, oral, anal, fálica, latencia genital, digamos, todo este desarrollo de la sexualidad, desde la sexualidad infantil a la sexualidad adulta, para el psicoanálisis tiene incidencia en el padecimiento sobre todo, digamos, de estas pacientes histéricas que Freud empieza a tratar, digamos, ¿no? Si bien en ese momento esto estaba en un esbozo, digamos, nosotros hemos visto a lo largo de la historia el desarrollo de la teoría psicoanalítica, cómo Freud va, este, de alguna forma desarrollando esta idea de la relación entre el padecer, la historia del sujeto y sobre todo la sexualidad, el modo en el que su sexualidad se desarrolló. Sexualidad en términos ampliados, no en términos genitales, en términos de satisfacción, de disfrute, de placer, de vínculos placenteros y satisfactorios con los objetos, digamos, ¿no? Hoy podemos decir satisfacción que pulsional, ¿sí? Esta pulsión, este empuje que proviene del cuerpo, que busca la satisfacción y que la va a encontrar a través de un objeto. Bueno, en ese recorrido pulsional se pone en juego la satisfacción sexual en términos ampliados, porque la pulsión para Freud es sexual, ¿sí? Porque está el cuerpo en principalmente en sus zonas erógenas, pero este cuerpo erógeno está en juego en la satisfacción sexual. Entonces Freud empieza a consultar por la historia a partir del padecer, digamos, ¿no? Y la historia de la paciente, digamos, ¿no? Eh, entonces aparece que hay un padecimiento, padecimiento orgánico está acompañado de padecimientos de índoles emocionales por distintas situaciones de frustración en la vida o de insatisfacción en la vida de Elizabeth, digamos, ¿no? Menor de tres hijas mujeres, ¿no? Había pasado su juventud en una relación muy cercana con sus padres, ¿no? En una finca de Hungría, digamos, ¿no? Este, Aparece, digamos, por su carácter, digamos, ahí si ustedes leen el historial, digamos, su carácter juvenil, su carácter contestatario, el padre se refería a ella como su hijo varón, digamos, ¿no? Es decir, pero por esta actitud, podríamos decir, masculina para la época, digamos, esta actitud así como de cuestionar, de activa, digamos, ¿no? De interesarse de curiosa, digamos, ¿no? Eh, y esto estaba acompañado, dice Freud, por cierta, ¿cómo sería? Como descontento de Elizabeth por su carácter de mujer, no en términos biológicos, sino de lo que significaba, ¿no? El lugar de la mujer en la época, digamos, ¿no? Con lo cual
ella ya demostraba, digamos, tener como una actitud, digamos, muy, sí, bueno, podríamos decir, activa, curiosa hacia situaciones de la vida en general, digamos, ¿no? Y hay como distintos hitos, o distintos momentos en la historia de Elizabeth que Freud va encontrando y va de alguna forma relacionando con situaciones de padecer de esta paciente, digamos, ¿no? Principalmente la enfermedad del padre. ¿M? este, y cierta crisis económica o ciertas situaciones que hacen que la familia, digamos, podemos decir, se vea afectada su condición social o parte de sus posibilidades. Tengo que permitir gente. eh, con lo cual, digamos, dice que se asociaba, digamos, por un lado la enfermedad del padre, pero por otro lado, el alejamiento de sus hermanas. Una porque se muere, ¿no? Y la otra porque se casa y se va a vivir lejos de la familia. Con lo cual, esta familia de cinco queda reducida a un núcleo de tres: padre enfermo, madre y Elizabeth. ¿Sí? Este, eh, Elizabeth queda en este lugar como la responsable del cuidado, de la atención de sus padres. ¿Mm? Digamos, por distintas razones, sus hermanas se corren de ese lugar y ella queda relegada en su historia, a quedarse muy vinculada a sus objetos primarios, padre y madre, digamos, ¿no? Eh, Después hay una de las preguntas que están ahí en el cuestionario como para seguir el caso es, eh, que esto un poco ya lo vimos, ¿por qué Freud piensa en el caso de esta paciente en un caso de histeria, digamos, ¿no? Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Las imprecisas indicaciones con respecto a sus dolores, digamos, ¿no? Esta dificultad para que coincidan su padecer eh, con con la biología, digamos, ¿no? Eh, No, tengo que ver el chat acá. Y bueno. Eh, Dice: fallecimiento de su padre, de su hermana, el amor no confesado por su cuñado. Sí, ahí nos estamos adelantando ahí, María Inés, y todo tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Este, eh, Ahí vamos. Em, Entonces, bueno, estas características por ejemplo, esta cuestión que esto lo vimos en la película, digamos, ¿no? Cuando dice, se pellizcaba una zona, digamos, que estaba, digamos, alterada, digamos, ¿no? Eh, Dice, digamos, había como una zona, muy facilitada, digamos, ¿no? Dice: y su rostro cobraba una peculiar expresión, más de placer que de dolor, digamos, ¿no? Es decir, como esta mezcla en esta sintomatología entre algo placentero, entre algo doloroso y algo eh, eh, que él asocia como a un placer, digamos, ¿no? Que esto lo podríamos plantear, digamos, con la funcionalidad que puede tener un síntoma histérico, digamos, ¿no? Es decir, esto de el, el- el valor secundario que tiene, digamos, que asocia Freud a los síntomas, porque generaba de alguna manera un llamado de atención. Por eso en muchos casos se las consideraba simuladoras y que lo que estaban buscando era generar atención, digamos, de su familia y de su entorno, digamos, ¿no? Porque de alguna manera este padecer tan raro producía, digamos, esta, eh, este resultado, digamos, en su entorno, digamos, ¿no? Dice, es decir, la historia de padecimiento de esta muchacha ambiciosa y necesitada de amor, plantea Freud,
enojada con su destino, amargada por el fracaso de todos sus planes de restaurar el brillo de su casa, sus amores, muertos los unos, distantes los otros, digamos, ¿no? Empieza a aparecer algo del orden de un padecer emocional de la paciente, no orgánico, ¿no? Este, sin inclinaciones por refugiarse en el amor de un hombre extraño, vivía desde hacía un año y medio segregada de todo trato social cuando él la recibe, ¿no? Del cuidado de su madre y de sus dolores, digamos, ¿no? Es decir, estaba abocada al cuidado de su madre y sus dolores. ¿No? Y Freud, como vimos, siempre con los síntomas, esto es como, podríamos decir, es heredero de la hipnosis, digamos, ¿no? Donde se le pedía a la paciente que recordara cuándo había comenzado su síntoma, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Digamos, la orden era que, que se acordara de cuándo había comenzado su síntoma. Aparece esta idea de preguntar, digamos, cuál era el origen de los dolores histéricos, cuál era el origen de esta sintomatología, ¿sí? Y la paciente remite a una reunión social, ¿sí? Donde ella, digamos, a causa de esta reunión social, se aparta del cuidado de su padre para pasear con un joven. ¿Mm? En ese paseo ella se siente complacida, se siente interesada por este joven, ¿no? Es decir, disfruta de este paseo, ¿no? Se genera expectativas en el vínculo con este joven, digamos, ¿no? Pero al volver a su casa, ¿no? Se encuentra con que el padre, que estaba a su cuidado y que ella lo había dejado, digamos, para atender sus intereses sexuales en términos de disfrute, de placer, de encuentro con un otro, de vínculos con objetos, su padre había empeorado. ¿Sí? Esto le genera a ella múltiples reproches, ¿no? Este, y se promete a sí misma nunca separarse del padre, nunca volverse a separar del padre. Fíjese el resultado de estos reproches. Si hablamos de reproches, ¿de dónde vienen? Hoy ustedes me podrían contestar, no lo dice Freud en ese momento. ¿De dónde vienen esos reproches? Del super yo. Exactamente, de una instancia crítica, ¿no? Estamos hablando de una paciente adulta, ¿m? Que esto es digamos, tiene que ver es superyoico, ¿por qué? Porque ella se está comparando el ideal de ser la hija perfecta que cuida a su padre en todas las circunstancias con esta hija que interesada por un vínculo social, un paseo con un hombre, deja a su padre, ¿no? Solo y su padre empeora. ¿Mm? Entonces ahí tenemos, ¿no? Ya, digamos, si bien es un caso de previo a 1900, ¿no? Imagínense que Freud escribe esto previo a la interpretación de los sueños, digamos, ¿no? Previo a armar una estructura, la estructura clara de la primera tópica, ¿no? Y sin embargo podemos encontrar en este caso cómo aparecen descriptos sin una mención clara, toda esta dinámica, ¿no? Metapsicológica entre lo tópico, lo dinámico y lo energético, digamos, ¿no? Eh, entonces, eh, esta, ese día, digamos, ¿no? Que ella tiene una caminata con un joven, regresa, estos dolores, ¿sí? Se intensifican, ¿sí? Hay una cuestión interesante ahí, es que, ¿sí? ¿Por qué esta zona es por qué esta zona del cuerpo y no otra? ¿Sí? Freud siempre plantea que la elección de la zona afectada, digamos, en la histeria no es casualidad, ¿no? Obviamente tiene que ver esto con la caminata, digamos, ¿no? Pero a su vez había un antecedente fisiológico de esta paciente que ella había
tenido, digamos, aparentemente dolores en las piernas por una supuesta afección reumática. Raro, ¿no? Una persona joven, pero bueno, eso es lo que menciona Freud. Pero lo importante acá es que hay una zona facilitada, digamos, ¿no? Ahora, después vamos a ver que esta zona no tiene tanto que ver con esta afección reumática, sino que era las piernas, era el lugar donde el padre, ¿sí? Digamos, sus piernas, el padre apoyaba sus piernas sobre las piernas de ella para descansar. ¿Sí? Es decir, como que había una zona, digamos, podríamos decir, hipertrofiada en términos de sensaciones, digamos, ¿no? Vinculado a su relación, hoy podemos decir, edípica con su papá. No lo van a encontrar en el caso, digamos, ¿no? Pero hoy podemos plantear que esta chica, la hija menor de tres hermanas, las cuales una se muere y la otra se aleja, queda sola en ese triángulo edípico con su madre y con su padre enferma, ella queda al cuidado del padre, es la responsable de eso, digamos, ¿no? Queda entrampada en una situación edípica donde es mucho más difícil, ¿sí? Digamos, cortar ese vínculo, no porque sea un vínculo sexual primario, digamos, ¿no? Al modo así. No porque esta mujer no haya atravesado el Edipo, sino porque quedan resabios de esto, ¿sí? Y diferenciarse de los padres, romper con los padres, alejarse de los padres, se torna mucho más complejo, más difícil, ¿sí? Y implica vencer mandatos sociales, familiares, ¿no? Mucho más engorrosos e instalados en esta paciente que, por ejemplo, en su hermana mayor, la que se casa y se aleja de la familia, digamos, ¿no? Eh, dice, en estas constelaciones y en la mencionada escena del paseo a la cual llevaron, me era lícito entonces buscar la causación de los primeros dolores histéricos, esto dice Freud, ¿no? Por el contraste entre la beatitud que se había permitido entonces y la miseria en medio de la cual halló a su padre en casa, quedaba planteado un conflicto, ¿no? Un caso inconciliable. Como resultado del conflicto, la representación erótica fue reprimida, esforzada al desalojo. ¿M? Y el afecto a ella adherido fue aplicado para elevar o reanimar un dolor corporal presente de manera simultánea o poco, o simultáneo y poco anterior. Era pues el mecanismo de una conversión con el fin de la defensa. ¿Ustedes se acuerdan que la primera definición que hace Freud de cómo actúa la represión, dice que separa la representación del afecto, ¿sí? La representación inconsciente en todos los casos tiene un sentido la zona donde se manifiesta el síntoma. Sí, sí, uno diría que sí, que alguna relación hay entre la zona corporal, ¿no? Si estamos hablando de una ceguera histérica, ¿se acuerdan cuando Ana O no podía tomar agua, ¿no? Y asociaba con el perro, pero el tema era el asco vinculado a ciertas escenas, digamos, ¿no? Entonces, de alguna forma, siempre hay alguna relación más o menos directa entre la zona del cuerpo o el síntoma y este, la causa, digamos, que lo produce, ¿no? Eh, entonces, Freud dice que la represión actúa separando la representación del afecto, ¿sí? El afecto, en el caso de la histeria, se dirige al cuerpo, ¿sí? Y la representación, vinculado acá, que queda en el inconsciente, tiene que ver con su deseo sexual dirigido a un objeto diferente al primario. ¿Sí? Es decir, ella renuncia. Es decir, fíjense que en la descripción de ella dice, no, mi padre empeoró, me prometo no alejarme más de él. No hay una relación entre, es decir, el objeto amoroso, sexual, secundario, se pierde, está dispuesto a abandonarlo para conservar su vínculo con su objeto primario. ¿Sí?
Entonces, es decir, su deseo sexual es lo que queda reprimido. ¿Sí? Lo que queda a la vista es su deseo desde el lado del deber ser de cuidar a su papá. ¿Sí? Ahora, su deseo sexual más primario, más, si lo quieren pensar, narcisista, en tanto infla su yo, digamos, ¿no? En tanto engrandece y genera satisfacción a su ello, digamos, porque acá, digamos, ¿qué es lo que la motiva a esa reunión social y a pasear? Un deseo sexual que parte del ello, digamos, ¿no? Este, y que es acotado por la realidad, ¿sí? Pero también por sus otras estructuras, ¿no? El super yo y el yo como organizador de esa represión, ¿m? Como el que ordena esa represión, o el que lleva a cabo esa represión, separando el afecto que se dirige al cuerpo de la representación, su interés sexual, que queda perdido, queda inconsciente. ¿Mm? Como hemos visto, que quede inconsciente no quiere decir que no siga generando, ¿sí? Tensión dentro del aparato psíquico y que no intente buscar la manera de satisfacción. ¿Sí? El Le hago una síntoma. consulta. Sí. Respecto de eso del deseo narcisista, ¿siempre tiene que ver con el ello o puede ser, por ejemplo, que al querer ser buena hija, no también no es un poco narcisista porque en No, realidad es no. Seguro, está muy bien lo que planteas, Luz. Es decir, es un conflicto entre estos entre estos deseos, digamos, ¿no? Es decir, lo que pasa es que este deseo sexual queda reprimido y el que queda a la vista, podríamos decir, el que triunfa, es este deseo de cumplir con el mandato paterno, materno, de ser una buena hija. ¿Y ¿Sí? Es decir, por qué prima ese? ¿Porque tiene más fuerza? y sí, en algún aspecto sí, porque implicaría, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí está bien tu pregunta, pero yo les repregunto, ¿cuál era la razón para que la represión actúe? No el modo en que la represión actúe. ¿Cuál era la razón para que la causa para que la represión actúe? El motivo. Que genere menos displacer que la satisfacción. Es decir, que la satisfacción, ¿sí? Digamos, en una parte del aparato, ¿sí? Digamos, genere mayor displacer que en otra parte. Entonces, si ella le da lugar a su deseo sexual del ello, la satisfacción va a estar en esta parte del aparato psíquico, ¿sí? El ello, ¿sí? En el super yo, digamos, va a generar un estado de insatisfacción para esta paciente. Entonces, el grado de insatisfacción por cumplir su deseo sexual va a ser mayor que por no cumplirlo. Entonces, reprime. ¿Sí? Es decir, el grado de insatisfacción va a ser mayor. Entonces reprime como un mecanismo de defensa. Es preferible perder este deseo sexual que romper con este mandato familiar de que mi lugar es cuidar a mis padres. ¿Sí? ¿La única manera de resolver este conflicto es con la represión? No, no. Es decir, hay maneras eh, lógicas, pero para eso es necesario que este deseo sexual pueda surgir de una manera clara, y esto es lo que apunta Freud mediante la palabra. ¿Sí? Es decir, este deseo sexual queda reprimido porque la paciente no es que está ahí diciendo, ay, me tengo que quedar cuidando a papá con las ganas que tengo de salir a pasear con fulanito. No hay ese nivel de conciencia. Ella determina que no se va a separar más de su padre. Listo, se acabó. No hay los otros intereses se perdieron, como si no estuvieran, ¿no? Si hubiera alguien ahí preguntando, pero vos no, ¿te gustó el paseo con este joven? Sí. ¿Y te gustaría volver a verlo?
Sí. ¿Y por qué no lo volverías a ver? Y porque no me puedo separar de mi papá. ¿Y no habrá otra persona que cuide a tu papá para que vos puedas este, también satisfacer este interés tuyo? Es decir, ¿por qué vos tenés que sacrificar tu interés sexual? Vamos a decir, no sé si uno lo diría así, digamos, por cuidar a tu papá. Es decir, no hay una pregunta, algo que interrogue a esta paciente y que la haga reflexionar. Esto es el análisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Es generar un vínculo transferencial entre un terapeuta y un paciente para poder analizar, pensar, preguntarse, ver alternativas sobre deseos que son propios del paciente, pero que aparecen inconciliables entre sí. ¿Son incompatibles? No. Pero a nivel del conflicto psíquico, dice esto que dice Freud, son inconciliables. Su interés, su deseo sexual y sus mandatos familiares son inconciliables. Entonces tiene que elegir uno u otro. ¿Mm? Y obviamente también pónganse 1892, ¿sí? Esto Las parece, mujeres me tenían remite este lugar, sí. a esas personas que viven quejándose por todo lo que tienen que hacer por los otros y en realidad es como que les gusta un poco eso, porque si no buscarían una alternativa para salir de ahí, ¿no? A ver, Como en todo, satisfacen ese deseo de yo soy la que está siempre para los demás, que también es un porque, poco como yo decía del deseo narcisista, porque es como que, ¿por qué esta chica no deja al padre con alguien, por ejemplo? Y porque nadie lo va a cuidar como vos, nadie va a ocupar ese lugar, ¿entendés? Como el que el lugar ahí también es ujú. lo que ella Sí, cuida. puede ser por muchas razones, pero esto que decís vos es así, digamos, es decir, de alguna forma, la queja no es, la queja es como la punta del iceberg, es lo que muestra que algo está mal, pero no, no implica nada, porque la queja, sin una posibilidad de repreguntarse sobre las causas de esa queja, queda en el terreno de esto por ejemplo, la obligación, del deber ser, es lo que me toca, es lo que corresponde. Entonces hay como explicaciones lógicas, socialmente aceptadas, ¿sí? Y que tienen un beneficio. Acá hablaba, María Inés habla detrás de la queja hay una satisfacción. Hay una satisfacción en términos de yo soy la hija que cuida a papá y mamá. Yo soy la única que está acá. Yo cumplo con lo que papá y mamá quieren decir. Es decir, esta cosa de esto que Freud no lo plantea, es decir, lo van a ver el cuatrimestre que viene, que es esta disputa entre el deseo del sujeto y el deseo del otro. ¿Sí? Que produce, digamos, ese deseo del otro no es un otro extraño, es un otro que yo tengo incorporado en mi subjetividad, digamos, ¿no? Pero aparece sí este deseo, este conflicto entre cumplir con el deseo de satisfacer a mis padres o cumplir con el deseo de satisfacer mis deseos sexuales que van en contra de satisfacer el deseo de mis padres. ¿Sí? Acá uno anticipa que no hay una habilitación de parte de los padres para que esta mujer, este, para la exogamia de Elizabeth, digamos, ¿no? Entonces ella queda atrapada en una cuestión endogámica en este triángulo con su padre y con su madre, digamos, ¿no? Eh, sí, aparece acá como eh, el conflicto más general, ¿sí? Propio de la histeria. ¿Sí? Eh, que uno podría decir que es algo del orden, y por ahí esto que vos traías, Luz, es decir, es algo del orden de lo que hoy podemos conservar como no en la sintomatología, pero sí en la conflictividad de la histeria, digamos, ¿no? Es decir, sin las conversiones corporales, porque eso es algo menos notorio hoy en día, sin esta sintomatología tan florida, digamos, ¿no?
pero sí en esta cuestión de la lucha vuelvo a insistir, la satisfacción de deseos sexuales, piénsenlo como más propios, como más, por eso yo, cuando yo decía narcisistas, no es que siempre sean narcisistas, digo en el sentido de que de alguna forma genera una satisfacción al yo, digamos, una satisfacción personal, digamos, ¿no? Donde el otro no entra en juego, digamos, ¿no? O cumple un papel mucho menor, digamos, ¿no? O al contrario, el otro queda como insatisfecho, digamos, ¿no? Es decir, no se cumple este deseo del otro, se cumple el deseo propio, digamos, ¿no? Pero bueno, esto lo van a ver en clínica, cuando vean Psicoanálisis 2, digamos, ¿no? No es lo que podemos ver hoy. Este, eh, bueno, hay estas interpretaciones que va trayendo Freud son producto de los recuerdos y de la palabra, ¿no? De las asociaciones libres, entre comillas, que va trayendo la paciente. ¿Sí? Dice Freud, la enferma me sorprendió con la comunicación de que ahora sabía por qué los dolores partían siempre de aquel determinado lugar del muslo derecho. Y eran ahí los más violentos. Es el lugar donde cada mañana descansaba la pierna de su padre mientras ella renovaba las vendas que envolvían su pierna fuertemente hinchada. No sé qué padecía el papá, pero bueno. Y formando lo que llama Freud una zona histerógena. Vamos, ¿no? Eh, Dice, y que aparece un dolor ante el recuerdo y luego alivio, ¿no? Aparece algo de la abreacción que vimos en la clase pasada, digamos, de la descarga, digamos, ¿no? Dice, estar de pie, estaba de pie junto a una puerta cuando trajeron a casa al padre tras sufrir un ataque al corazón, digamos, ¿no? Y en su terror ella queda de pie como plantificada. Así, otra escena, distintas escenas donde esta cuestión del compromiso de sus piernas, digamos, ¿no? A este primer terror estando de pie le seguían otros recuerdos hasta llegar a la escena terrible de que de nuevo se quedó parada como presa de un hechizo frente al lecho de su hermana muerta. Y ahora vamos a llegar a eso porque es lo que está ficcionado en el video. Eh, Dice, a la pregunta sobre qué en ese paseo habría provocado los dolores, recibí la respuesta, no del todo transparente, de que el contraste entre su soledad y la dicha conyugal de su hermana enferma, que la conducta de su cuñado le ponía de continuo ante los ojos, le habría dolido. ¿Mm? El hecho de estar sentada, dice, fue algunos días después, su hermana y su cuñado ya habían viajado, ella se hallaba excitada, añorante, se levantó por la mañana temprano, dirigió sus pasos hacia una pequeña colina hasta un lugar que solían frecuentar juntos. Había paseos entre su hermana, su cuñado y ella, y ofrecía un espléndido panorama, y ahí se sentó, absorta en sus pensamientos, sobre un banco de piedra. Sus pensamientos volvieron a dirigirse a su soledad, al destino de su familia y el ardiente deseo de llegar a ser tan feliz como lo era su hermana. Es decir, lo que Freud está describiendo acá, que no, obviamente está en el caso, digamos, es que la hermana sí había logrado un, una relación, de un matrimonio, digamos, feliz, se había alejado de su familia, ¿no? Y en un momento la hermana está embarazada, digamos, es decir, la hermana está cumpliendo con esos deseos que ella siente que cada vez tiene más lejos. ¿Sí? Entonces se produce, digamos, una situación podríamos decir, de añoranza y de diferencia y de envidia, si quieren plantearlo, entre los logros de la hermana y las dificultades de ella, ¿no? Y la sensación de que no lo va a lograr, digamos, ¿no? Este, Bien, a ver, ¿cómo, digamos, hay Freud va armando la historia de esta paciente, ¿sí? La historia de sus síntomas. ¿M? Y van encontrando ahí, cuando medida que van leyendo el caso, una descripción
de las características, lo que uno llamaría de las características subjetivas de Elizabeth. ¿Sí? Ahora, la paciente, digamos, ha ido agravando su sintomatología. ¿Sí? Y prácticamente ya no puede caminar ni mantenerse en pie. ¿Mm? Freud sigue indagando sobre la historia de la paciente hasta que llega al presente, digamos, ¿no? Es decir, no es que lo presente no importa, que siempre es la historia, es decir, lo presente importa muchísimo, pero el presente, para el psicoanálisis, está determinado por la historia, ¿sí? Entonces, es decir, hoy somos producto de lo que hemos sido desde que nacemos hasta acá. No es que somos producto de algo este, que aparece de golpe, digamos, ¿no? Que una vivencia determinada nos produce un cambio producto de esa vivencia actual, digamos, ¿no? Es decir, el aquí y ahora no deja de ser importante, pero no está alejado despegado de nuestra historia de vida. ¿Sí? Yo creo que, profe, Sí, también cuando, respecto del aquí y ahora, las terapias que focalizan más en sí, eso, no es que sí, niegan que haya un pasado, sino es como que tiene, lo que creo que niegan es que la relación, ¿no? Como que vos podés de alguna manera analizar la situación descontextualizada, porque es ujú, así, porque en realidad es analizar una situación X en el aquí y ahora, sin tener en cuenta todo, digamos, lo que tiene en cuenta el psicoanálisis, que es lo que está determinado y que llegó hasta ese momento de esa forma. Esa es, digamos, ujú. la clave del aquí y ahora con respecto al psicoanálisis y la crítica. Exactamente, eso es una diferencia, pero ¿dónde está la diferencia, Luz, ahí? En que no es, a ver, es una diferencia teórica en algún aspecto, porque para las terapias, podríamos decir, conductistas, más allá de las herramientas donde también se diferencian mucho las herramientas para el tratamiento, hay dos razones. Una, hay una focalización en el síntoma, digamos, ¿no? En hacer desaparecer el síntoma. Mientras que para el psicoanálisis, esto creo que fue una pregunta de la clase pasada, el síntoma es, si va a desaparecer, pues esto ha sido por añadidura. ¿Sí? Por eso este ejemplo de este caso, digamos, porque hay algo de este conflicto inconsciente que logra hacerse consciente mediante el relato, los recuerdos, las repeticiones, las interpretaciones. En este caso acá no hay un sueño, no hay lo que hay acá es el relato de la paciente y la interpretación de Freud, ¿sí? Que de alguna manera es corroborada por la paciente. ¿Sí? Es esto algo del orden de hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Y el síntoma desaparecerá en la medida de que este conflicto se empiece a resolver. ¿M? Y la otra razón diferente es que el determinante no es, a ver, para decirlo así, el determinante de los síntomas de Elizabeth no es la envidia con la hermana y este pensamiento de que su cuñado estaba libre y ahora ella podía casarse con él y eso le daba culpa y le generó una gran resistencia y tuvo que reprimirlo y no es eso. Eso es, vuelvo a insistir, esa es lo que aparece en el aquí y ahora. El hilito para atrás es que esa relación es una repetición de una situación edípica. Es decir, la hermana está ahí como subrogado de la madre, el cuñado como subrogado del padre, y ella, ¿por qué? Porque la hermana, este cuñado es alguien prohibido. En la línea, digamos, es tan prohibido como el padre, digamos, en la línea, podemos decir, remite a algo incestuoso. ¿Mm? Entonces, de alguna forma, el conflicto, es decir, si uno, a ver, no siempre se llega a eso, porque probablemente lo que aparezca ahí es un alivio y una posibilidad de poder trabajar cómo encaminar, digamos, ese interés sexual que no puede estar dirigido al cuñado, que tendrá que estar dirigido a otra persona.
este, pero en el fondo, digamos, lo que se aparece ahí es una repetición de una escena primaria, ¿sí? Es decir, ella podría haber hecho tranquilamente, uy, mi cuñado, ¿cómo se me va a ocurrir casarme con mi cuñado? Pero qué boluda, no, mi cuñado no se puede, no, no. No puede pensar eso. ¿Pero por qué no lo piensa? Porque en algún aspecto ahí se está jugando una escena incestuosa, edípica en ese lugar. Para el psicoanálisis, esa es. Yo no vuelvo a insistir con esto. Yo no estoy diciendo de que me siga ni que lo sostenga. Yo estoy diciendo cómo lo piensa, cómo se piensa esto psicoanalíticamente. ¿Sí? Entonces, en algún momento uno va a ver, y creo que Freud lo hace alusión a esto de lo prohibido, digamos, ¿no? Pero de alguna forma, para Elizabeth, lo prohibido está en el encuentro de un objeto secundario. Ella está atrapada o entrampada en sus vínculos primarios. ¿Mm? Ella sigue ahí en un lugar de hija, no en lugar de mujer. ¿Mm? Es decir, aparece esto del cuñado, pero para ella el cuñado u otro personaje, ¿sí? ¿Por qué elige al cuñado? Porque también está prohibido. Porque, ¿por qué no elige uno que no está prohibido? ¿Por qué no elige un hombre que era posible? ¿Por qué no pudo elegir un hombre posible? Tuvo que elegir al cuñado. Justo al cuñado. No había otro. ¿Mm? Porque de alguna forma esta cosa de lo prohibido la deja entrampada en la cuestión edípica. ¿Sí? Es decir, yo digo esto, la frase, no importa el género, no hay hombres. Los hombres son todos iguales. Las mujeres son todas, esas frases así totalitarias, a esas personas las deja entrampadas en sus vínculos primarios o en vínculos menores que no van a generar a ver, algo del orden de la satisfacción de que aquel que quiera formar, una cosa es que alguien diga, a mí no me interesa formar una pareja, yo estoy bien así, solo, no importa, eso es un deseo, digamos, ¿no? Puede ser. Pero estas frases o esto que yo les decía la otra vez, digamos, ¿no? Les mencionaba a esta paciente, digamos, ¿no? Que ya, cómo iba a tener un tercer hombre en su vida, ¿no? Estas son cosas que, porque eso iba a estar mal visto. Estas son cosas que terminan de alguna forma uno, esta cuestión por ahí más super yoica y todo, pero vinculado a la mirada y la satisfacción del deseo de estos objetos primarios que nos determinan. ¿Mm? Entonces, lo, es interesante, digamos, si cómo Freud llega y está ahí por eso lo de justo de este pedacito de la ficción, digamos, que está ahí, este, es como, él dice en un momento, dice, a mí esto ya se me había aclarado hace rato, ¿no? Como que pero estaba esperando el momento eh, para jugar esta interpretación, digamos, ¿no? Eh, dice, a mí por fuerza se me había aclarado hacía rato de qué se trataba. Acá Luciana dice, me asombra la forma de atar cabos. A ver, Luciana, ¿a qué te referís? Hola, profe. Hola, No, ¿qué tal? eh, no sé cómo decir, su intuición, además de situarnos en la fecha, la mentalidad de Freud me parece impresionante. Sí, Estoy fascinada con todo lo a que me está ver. diciendo. A ver, piensa en esto. ¿Sí? Esto es un escrito y Freud habla de que, bueno, Freud gana el premio Goethe para la escritura, digamos, ¿no? Porque era un literario, digamos, ¿no? Eh, y él mismo dice que sus casos clínicos están relatados como una historia, que la gente se sorprende, digamos. Es decir, a ver, los cabos se atan porque se escucha, no es una intuición. ¿Sí? Hay que escuchar. Y hay otra cosa, ¿no? El inconsciente insiste. ¿Mm? Entonces, estas cosas que impugnan
pugnan por darse a luz, ¿no? Por aparecer, digamos, por encontrar punto de satisfacción, insisten en esto. Y es necesario alguien que esté dispuesto a escuchar, a preguntar, para luego hacer algún grado de unión diferente o de interpretación de lo escuchado. ¿Sí? Eh, lo genial de Freud es haberlo hecho esto desde la nada, digamos, ¿no? Desde por eso el riesgo, ¿no? de sostenerlo y de ir buscando, porque en ese caso investigando para corroborar lo que él iba intuyendo o construyendo, digamos, ¿no? Pero, pero de alguna forma, vos pensá esto, digamos, ¿no? Es decir, si Freud está teorizando esto que digo, que eh, las pacientes, las mujeres de esa época en general que tenían estos síntomas, lo que había era una satisfacción sexual no realizada, digamos, había una insatisfacción sexual, ¿sí? Donde las mujeres de esa época, para las mujeres de esa época, casarse, tener hijos y una familia era como, y sobre todo de la clase social a la que Freud trataba, digamos, ¿no? Era como era el lugar de la mujer, ¿sí? En esa época, el lugar de la mujer no era como puede ser hoy, ser profesional, ser activa, encontrar la satisfacción en su trabajo, en un deporte, no había, todo eso estaba vedado para la mujer. Entonces, de alguna manera, cuando él empieza a escuchar un montón de situaciones que van mostrándole que esta mujer ha quedado, vuelvo a insistir, entrampada en esta relación con sus padres, digamos, ¿no? Va atando cabos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿cuál es la insatisfacción que está en juego acá? ¿Sí? Eh, y, y si ustedes ven el caso, por eso el caso hay que tomarlo como en la época, y por ahí está bueno, por ahí, que es la última pregunta que tienen ahí, es que lo podamos pensar con la teoría completa, por lo menos la freudiana, digamos, ¿no? Freud se murió, no pudo seguir teorizando, digamos, hasta donde él llegó, digamos, ¿no? Eh, en el caso clínico, Freud se queda en esta cosa de esta lucha entre lo moral y el deseo sexual que no estaba permitido. ¿Sí? Se queda en esto, ¿por qué? Porque dice, esta paciente, ante la idea de que su cuñado está, a ver, no sé si se sabe en esta parte, digamos, ¿no? A ella le avisan que su cuñado, que su hermana está enferma, había dado a luz y había quedado muy débil después del parto. Viaja con la madre, muy angustiada, muy preocupada por la salud de la hermana. Cuando llega a la estación de tren y se dirigen en carruaje y sufre mucho el viaje y todo eso, llegan y se entera que su hermana ha muerto. ¿Mm? Y ella le relata a Freud, y Freud la presiona para eso, es que ella tuvo el pensamiento de mi cuñado, que era el hombre perfecto, está libre. Si está libre, yo puedo está libre para decir. Y automáticamente esa idea fue reprimida, ¿sí? Porque eso era imposible, era totalmente intolerable para la paciente. Freud llega hasta ahí, en este caso, ¿sí? Llega hasta esta lectura que podríamos decir entre el conflicto entre el deseo sexual y aquello y la represión como mecanismo de defensa, porque esa satisfacción es imposible de ser aceptada por lo moral, digamos, ¿no? Por el super yo. ¿Mm? Pero lo que hay detrás de todo esto, y que es la insatisfacción, la imposibilidad de Elizabeth de encontrar un vínculo con un objeto, un vínculo satisfactorio con un objeto secundario. Es decir, ¿qué es un objeto secundario? Un objeto que está más allá de nuestros objetos primarios, padre o madre. ¿Sí? Hoy podemos decir un objeto, no importa el género, no importa, es un objeto que genere satisfacción. ¿Mm? ¿Satisfacción de qué índole? Sexual, porque estamos hablando de sexualidad. No hay otra satisfacción para el psicoanálisis. ¿Mm? Entonces, eh,
Esto puede dar cuenta del síntoma, sí, pero el síntoma seguramente también está sostenido por la funcionalidad del síntoma, porque en tanto esta chica siga enferma, ¿no? Siga sintiéndose obligada a cuidar a su madre y a su padre. Su padre ya había muerto, digamos, ¿no? Pero cuidar a su madre. Siga pensando que tiene que reconstruir la alegría del familiar perdida. Y no se ponga a pensar que lo que ella quiere es su propia felicidad, que está asociada, su propia satisfacción, que está asociada a encontrar un amor en su vida, el ser amada, amar y ser amada. Mientras no se encuentre con eso, no va a resolver su conflicto. Va a seguir entrampada ahí, por más que desaparezca su síntoma. ¿Sí? Esto es, vamos, eh, hay una cosa que no, ¿por qué el psicoanálisis lleva tiempo? ¿Por qué las terapias psicoanalíticas llevan tiempo? No porque los síntomas perduren todo ese tiempo. No. Los sujetos encuentran alivio rápidamente. Yo les puedo, digamos, decir, los pacientes cuando pueden consultar muy angustiados y encuentran alivio. ¿Y saben qué? Ahí empieza el tratamiento. Porque en esa situación de alivio es donde uno puede empezar a indagar qué generó esto. Y cómo anda la vida de ese sujeto, cómo anda, si- hay unos reels en cosas que te hablan de esto no lo voy a subir al aula, bueno, que ven, pero habla así de como si, cómo ando de satisfacción, cómo ando no, el super yo me dio bien, lo tengo bastante bajo, como a modo de como un análisis clínico, digamos, ¿no? Cuando hay un cierto alivio, producto a veces del diálogo, de esta cosa de abracción, de catarsis, es donde uno puede empezar a indagar sobre cómo te va, cómo está, cómo andás de satisfacción, digamos, ¿no? Es decir, cuán contento estás con tu vida, ¿no? Es decir, eh, ¿por dónde va tu deseo? ¿Sí? ¿Y qué nivel de satisfacción va encontrando ese deseo? ¿Mm? Entonces, por eso, para el psicoanálisis, que un síntoma desaparezca está buenísimo, pero no alcanza. No es ese el objetivo, ¿no? Y a veces hay críticas al psicoanálisis, que es un poco estos textos de la unidad 10, que hay algunas cuestiones que vinculan esto de decir como que el psicoanálisis no, como no ataca el síntoma, los síntomas perduran. Porque en realidad sacarle el síntoma no es solución, no es curar, es que el síntoma desaparezca, pero no hay cura porque el síntoma no esté. ¿Sí? Es como si un paciente llega derivado por el médico porque tiene ataques de pánico. ¿Sí? Viene medicado, viene mucho más aliviado, está asustado por los ataques de pánico y empieza a hablar sobre su vida y sus cosas. Probablemente los ataques de pánico desaparezcan. Pero en realidad eso no es que está curado. Después está en el paciente, nadie obliga a nadie, está en el paciente querer seguir indagando sobre lo que le pasa. Pero para el psicoanálisis, ese ataque de pánico está causado por algo que tiene que ver con la historia del paciente y con su, podríamos decir brutalmente, se los digo, con su nivel de satisfacción. Es decir, porque en algún aspecto, es decir, el deseo busca satisfacción. ¿Mm? Y el deseo para el psicoanálisis es un deseo inconsciente, pero está condicionado por otros deseos inconscientes. Nosotros ya no, eh, bueno, nosotros vimos en los sueños, vemos el caso del sueño de la paciente de Otto, digamos. ¿Se acuerdan? Que lo vimos el ejemplo, digamos, no lo vemos en profundidad. Pero ahí Freud, hay un momento donde él habla sobre sus cuestiones sus cuestiones de poder. Él quería ser
profesor en una universidad, y estaba buscando ese cargo, y no, si él mismo se plantea, digamos, ahí hay un deseo de él que al mismo tiempo que estaba presente, él de alguna forma lo rechazaba ubicarse en ese lugar de este deseo de poder, ¿no? Y a veces no son deseos totalmente aceptados por uno mismo. ¿M? Este, bueno, no me fui al diablo, perdón. Pero tu pregunta era cómo asocia, cómo va atando cabos. Bueno, es a partir del relato de la paciente, no hay otra manera. Si no sería, decir, a lo sumo llenando algunos huequitos entre el relato, que algunas cositas que faltan, digamos, ¿no? ¿Mm? Y en Gracias. ese sentido, Freud ahí, eh, dice, bueno, no sé, está en el caso, pero bueno, dice, a mi fuerza se me había aclarado hacía rato que se trataba, pero la enferma estaba abismada en dulces y dolidos recuerdos, ¿no? Parecía no reparar a qué puerto se acercaba mientras hablaba, digamos, ¿no? Y prosiguió reflejando sus reminiscencias. Vino el tiempo pasado en Ganstein, que era una zona, digamos, la aprensión con que abría cada carta, por último la noticia de que la hermana empeoraba, la prolongada espera hasta la tarde para poder abandonar Ganstein, que era el lugar donde estaban, donde recibe la noticia de la hermana enferma. El viaje en martirizadora incertidumbre en una noche insomne. Momentos todos estos acompañados de un fuerte aumento en los dolores. Pregunté si durante el viaje se había representado la triste posibilidad que luego resultó realizada. Respondió que había esquivado cuidadosamente ese pensamiento, el que la hermana se pudiera morir, pero opinó que su madre desde el comienzo mismo imaginaba lo peor. A ello siguió un recuerdo de la llegada a Viena, las impresiones que recibieron de los parientes que las esperaban, el corto viaje desde Viena hasta la villa cercana donde vivía la hermana, la llegada allí al atardecer, el camino recorrido con premura a través del jardín hasta el pequeño pabellón que daba a la casa, el silencio de la casa, la oscuridad oprimente. Cuenta que el cuñado no salió a recibirlos. Luego estaba de pie ante el lecho y vieron a la muerta. Y en el momento de la cruel certidumbre de que la hermana querida había muerto sin despedirse de ellas, sin que el cuidado de ellas fuera el bálsamo en sus últimos días, en ese mismo momento un pensamiento otro pasó como un estremecimiento por el cerebro de Elizabeth. Pensamiento que ahora se había instalado de nuevo irrechazablemente. Pasó como un rayo refulgente, esto es Freud escribiendo, eh, en medio de la oscuridad. Ahora él está de nuevo libre y yo puedo convertirme en su esposa. El empeño del analista era recompensado abundantemente. La idea de la defensa frente a una representación inconciliable, esto, la represión, ¿no? La génesis del síntoma histérico por conversión de una excitación psíquica a lo corporal. Esta es la primera definición que hace Freud del síntoma histérico. Es decir, es una conversión, ¿sí?, física, digamos, de un conflicto psíquico en una inervación corporal, digamos, ¿no? este, de la formación de un grupo psíquico separado, inconsciente, está hablando de este grupo psíquico separado, ¿sí?, por el acto de voluntad que lleva a la defensa. Todo eso me fue puesto en aquel momento ante los ojos de un modo visible. Así y no de otra forma había sucedido todo aquí. Esta muchacha había regalado a su cuñado una inclinación tierna, contra cuya admisión se revolvía dentro de su conciencia todo su ser moral, super yo. Había conseguido ahorrarse la dolorosa certidumbre de que amaba al marido de su hermana, creándose a cambio unos dolores corporales, y en los momentos en que esta certidumbre pretendía imponérsele durante el paseo con él, en aquella ensoñación matinal, porque hay relatos de que ella paseaba con su cuñado, así como había paseado con aquel, ¿no? Que iba a este banco de piedra y de ahí miraban el horizonte, porque la hermana por ahí no quería salir a caminar y salía con ella. Es decir, ahí es donde se produce este enamoramiento del cuñado, pero qué casualidad, se enamora de un objeto prohibido, ¿sí? Es decir, esto no es casualidad. Este,
y se habían sido aquellos dolores por una lograda conversión a lo somático. ¿Mm? Hasta acá llega Freud en esto, es lo que 1892, vuelvo a insistir, ni siquiera tenía la estructura clara de la primera tópica. ¿Mm? Eh, pero estaba esbozado de alguna forma, ¿no? Luego él le va dando forma, digamos, ¿no? Por eso él plantea que su primer texto psicoanalítico es la interpretación de los sueños. ¿Mm? Eh, entonces, a partir de esto, uno puede leer que esto, detrás de esta sintomatología, hay toda una estructura, todo un conflicto psíquico, ¿sí? Que esta paciente no logra resolver, ¿sí? Y que intentó resolverlo de una manera fallida, ¿sí? Yo diría, intentó no resolverlo. ¿M? Porque, insisto, el proceso el proceso del crecimiento de la adultez tiene que ver con la exogamia. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto? Tiene que ver con esta elección de objetos secundarios, ¿no? Este cuñado es una elección de un objeto al modo de los objetos primarios. Está prohibido. ¿Mm? Este, eh, es como ponerse un freno a su satisfacción sexual. ¿Mm? Pero bueno, nada, esto es una lectura. Ahora, lo que podemos pensar, si pensamos en la segunda tópica freudiana, que tenemos un deseo sexual, el ello, que pugna por satisfacción todo el tiempo, ¿sí? Hay una conciencia moral, super yo, que le rige, digamos, lo que está permitido y no, que no es el cuñado solamente. Para Elizabeth no está permitido los hombres. Es decir, en algún aspecto, no está permitido esa elección secundaria, digamos, ¿no? Porque su lugar era el de, es decir, en la historia está esto de cuidar a sus padres, retornar la alegría que había perdido la familia, digamos, producto de la enfermedad del padre, las cuestiones económicas, la muerte de la hermana, digamos, ¿no? Como que está más abocada a eso que a su propio interés. ¿Mm? Bueno, eso. Era tratar no sé si tienen alguna pregunta al respecto ahí, pero bueno, tratar de ver en un caso clínico chiquitito, simple, algo de lo que pudimos ver a lo largo de la cursada. ¿Mm? No, no les vamos a preguntar de esto, así que léanlo por curiosidad. Lo pueden usar o eso, pero no es un tema no es que agregamos el tema al, al material, digamos. Bien, Profe, Mirta, consulta. sí, Eh, digamos, esto lo que usted dijo ahora no entra en la clase para el final, sería, ¿no? ¿Tenemos que preparar algo o usted va a ir haciendo preguntas? bien. Sí, bueno, hablamos del final. El final es la próxima fecha es el 25 de julio, viernes 25 de julio a las 9 de la mañana para distancia. El final son, eh, son preguntas de parte nuestra. El tipo de preguntas son exactamente iguales a las que ustedes tienen en cada unidad, ¿no? Igual estamos preparando, no sé si ya lo subieron, creo que no. Estamos preparando vamos a subirles a la última clase, creo que todavía no está. No, una guía de preguntas como unificada, digamos, como para que ustedes tengan una referencia de qué es lo, lo mínimo que deberían saber. Digamos, a ver, a modo así, el final para nosotros es el cierre del recorrido que empezamos en este caso en marzo, digamos, ¿no? Con lo cual,
esperamos y pedimos que haya eh, a ver, una explicación clara de los conceptos, digamos, ¿no? Eh, y también esperamos que haya un cierto manejo de la terminología psicoanalítica. ¿M? Para darles un ejemplo, si la representación se reprime, no es que se salió, es decir, se reprimió, quedó desalojada de la conciencia. Digamos. Buscamos la terminología, ¿no? La represión es un mecanismo de defensa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, los padres son objetos primarios, es decir, digamos, hay que tratar ah, de ir encontrando mínimamente los conceptos, la terminología freudiana, ¿no? Em, y hacemos un par de preguntas y obviamente hay como conceptos que son fundamentales que uno tiene que poder demostrar que sabe y que, es decir, el concepto de pulsión, ¿no? Que es el Edipo, la diferencia entre el Edipo y el niño y la niña, digamos, ¿no? Primera tópica, segunda tópica, características del inconsciente, características del ello, que son las mismas, pero este, eh, en ese caso no hay mucha diferencia, pero no es lo mismo el yo, no es lo mismo la conciencia que el yo. Entonces, estas cosas es necesario que ustedes las vean con detenimiento, digamos, ¿sí? Eh, y bueno, el aula sigue abierta, así que si de acá al 25 nos pueden seguir preguntando si tienen alguna duda. Y el final es esto. Hacemos una pregunta, un disparador, y a partir de ahí vamos indagando hilvanando sobre esos temas. Si la cosa va bien, en 15 minutos, 20, cerramos el examen, digamos. No vamos a estar una hora hablando de psicoanálisis. Este, eh, Así que puede ser una experiencia acotada. Claro, serían como 3 o 4 preguntas de base. Sí, exacto. Es mucho el material, digamos, es verdad. eh, y, y, a ver, es decir, nosotros en algún momento dejábamos preparar un tema, pero se extiende mucho eh, y, y últimamente estamos prefiriendo partiendo algunas preguntas, digamos, ¿no? A ver, todos los temas son fundamentales, pero primera tópica, segunda tópica, primera dualidad pulsional, segunda dualidad pulsional. Los eh, ca- sueños. ¿Cómo? Los Las sueños. formaciones del inconsciente, digamos, ¿no? Es decir, en el sentido digamos, nosotros vimos puntualmente cómo se forma un sueño y la manera en que se constituye un síntoma, digamos, ¿no? Después el chiste lo vimos un poco más a la ligera, digamos, ¿no? Vimos un ejemplo de un acto fallido, digamos. Bueno, para esas cosas más mínimamente poder demostrar que se entienden, digamos, ¿no? Sí, también puede ser los caminos del narcisismo, los 3 mecanismos de repetición. O sea, hay muchos temas de los que ahondar, que Sí, son, sí, sí, creo, por eso digo, los el material pilares es amplio, fundamentales digamos, de... ¿no? Obviamente, son muchas las cuestiones este, que hay que tratar de abordar, digamos, ¿no? Es decir, a ver, son ustedes los que deciden cuándo rinden, digamos. Yo no les voy a decir cuándo tienen que rendir, porque eso solo ustedes saben su recorrido y cómo vienen con la cursada y demás. Pero yo lo que les puedo decir es que es mucho el material que si ustedes no lo leyeron durante la cursada, no lo van a leer en 15 días. ¿No? Es decir, esa es una realidad fáctica, digamos, no es una cuestión si ustedes vienen leyendo el material en la cursada, además, sí, tranquilamente
pueden dedicándole un tiempo más, terminar como de cerrar estas cosas, digamos, ¿no? La idea un poco de este cuestionario que le vamos a subir es que, bueno, si ustedes quieren hacerlo, después, bueno, es una forma como de organizarles un resumen de la materia, digamos, ¿no? Perdón, Este, profe, yo tenía una para, duda. Con sí, respecto a la guía de preguntas de Elizabeth, sí, ¿hay que sí. entregarla porque no hay un espacio de No, no, entrega? no, 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 Ah, esto ok. yo Para agregué la semana nosotros. pasada porque Que me nos quede. parecía que es nada, que estaba bueno que charláramos un poco de esto, es decir, porque, a ver, después ustedes tienen ahí, yo en la unidad 10 hay tres artículos, uno es una entrevista de Rudinesco, que es una historiadora, digamos, psicoanalista, después hay una nota de Jerez San Bertín que se publicó a los 100 años este, después del cumplimiento de los 100 años de interpretación de los sueños. Y después hay una nota que yo se las recomiendo, digamos, que a mí me parece que es muy interesante esto de si sigue vigente el psicoanálisis de Palomero. Es muy interesante porque, bueno, porque describe claramente, no es muy fácil de leer, describe muy claramente qué es el psicoanálisis, cuáles son esto que hemos estado charlando, cuáles son las diferencias del psicoanálisis, lo particular del psicoanálisis. Y después tiene unas cositas interesantes a ver, y se les anticipo, no hay problema que ustedes no tengan estos conocimientos de la unidad 10 para el final. No, no, porque no es Freud, digamos, ¿no? Muchas cosas están repetidas, digamos, ¿no? Es más que nada es una cuestión por eso no entra en el parcial y demás, es una cuestión más sí lo de la unidad 9 sí lo que es transferencia, lo que es abreacción, porque en realidad son cosas que ya habían, que es son artículos que ven cosas que hemos ido viendo, digamos, a lo largo de la clase, de la cursada. Lo de la unidad 10 es como para mostrarles que hoy el psicoanálisis sigue teniendo un lugar, y por eso les recomiendo el artículo de Palomero, lo pueden leer ahora o cuando tengan un rato, para el que le interese el psicoanálisis, porque él, por ejemplo, hace algunas relaciones del psicoanálisis con la neurociencia, digamos, ¿no? Con esto de esta mirada, digamos, de pensar que en algún aspecto, digamos, hoy, para Palomero y para para varias personas que están trabajando eso, muchos de los descubrimientos de las neurociencias son muy relacionables con la teoría freudiana, digamos, ¿no? Como que de alguna forma la neurociencia viene a corroborar que dentro de la estructura cerebral hay estructuras neuronales que las podemos asociar al funcionamiento del inconsciente, al funcionamiento de la conciencia. Pero bueno, son textos eh, como para cerrar la cursada, digamos, ¿no? Pero la unidad 10 se los digo, no entra en el final. No vamos a preguntar los textos de la unidad 10. Eso, este, preguntamos Freud. Este, Ese texto de Palomero me gustó mucho porque ah, hace un baje medio a modo resumen de las primeras clases y sí, va en exacto. orden, así que sirve Sí, un poco de resumen. Me sí, sí, gustó. sí, A su sí. vez Ah, también el de bueno, la bueno. entrevista del primer texto también estuvo muy bueno. Sí, la Y entrevista una de UNESCO hay una última, parte del final que habla sobre esto del capítulo 3 creo que bueno, es una cuestión más de las controversias actuales del psicoanálisis, la diferencia entre Latinoamérica y Europa, la tensión que se produce entre las psicoterapias y el psicoanálisis, y esta pregunta de siempre que nunca se termina de entender por qué siempre aparece un texto, un libro, un coso, tratando de derribar los conceptos psicoanalíticos, digamos, ¿no? Es decir, como parece que, no sé, molestaran, digamos, ¿no? Es decir, sí, es raro encontrar, por lo menos, no sé, yo, tal vez porque yo no los leo, digamos, ¿no? Pero es raro encontrar psicoanalistas, criticando este, sí, por ahí la medicalización o el exceso de eso, bueno, pero es una crítica
en términos no como terapia, sino del abuso, digamos, ¿no? Pero bueno, no importa. Este, no sé si te corté, María, que ibas a decir algo y más. No, una última duda con respecto al final, que Sí. si bien inicia a las 9 de la mañana, ¿cómo, cómo nos organizaríamos? ¿Cómo sabemos cuándo le toca a cada uno? Bien, bien, perfecto, está bien la pregunta. A ver, nosotros, en principio hay una sola mesa programada, pero con posibilidad de que se desdoble. Ya ha pasado otras veces. Bien, bueno, Giselle, tienes que retirarte. Chao, chao. Hay una sola mesa y depende de la cantidad de inscriptos, se ve la opción de desdoblar, digamos, ¿no? Es decir, para que no se haga una cosa tan extensa, digamos, ¿no? Con lo cual, digamos, sí, nosotros lo que hacemos es manejarnos por la lista y a veces no, al principio no nos dábamos cuenta, porque lo empezamos a instaurar, que es ir diciendo quiénes son los próximos a ingresar, como para que, bueno, no estén ahí esperando a ver, me llaman, me llaman, me llaman, o no, todavía no, yo vengo después de fulano, digamos, ¿no? Porque ustedes están en sala de espera. ¿Sí? Y nosotros vamos haciendo ingresar de a uno. ¿M? Y otra cosa que les anticipo, digamos, ¿no? Es decir, nosotros para una cuestión de evitar los tiempos, ¿no? Nosotros devolvemos un aprobado o desaprobado. La nota se la enteran después, ¿sí? Este, porque, y no hay problema, nos comunicamos por a través del aula, le explicamos la nota, no hay ningún problema por eso, pero es una cuestión para acelerar los tiempos, digamos, ¿no? Este, pero bueno, por lo menos van a saber, es decir, se enteran después cuando cierra la mesa, no al otro día, digamos, ¿no? Si son pocos, lo podemos hacer, no hay problema, pero bueno, este, a veces hay que hacer un cierre de por qué esta nota y no otra, lleva más tiempo y bueno, y se alarga la mesa, digamos. Eh, bueno, yo también les quería preguntar, bueno, ustedes tienen ahí en la clase 16, no, en donde dice evaluación, no en la clase 16, donde dice evaluación y cierre, tienen una encuesta, ¿sí? La cual llega al nexo estudiante, no llega a nosotros, digamos, ¿no? Después nos informan, digamos, ¿no? Pero tranquilos, hagan esa encuesta ya les dije, con total libertad y es muy útil, ¿no? Yo además de estar en psicoanálisis, estoy en la gestión de la universidad y para nosotros es fundamental que ustedes nos digan cómo ha sido la experiencia en cada materia. A nosotros nos interesa saber cómo va, porque bueno, no estamos revisando todo lo que sucede en la facultad. Entonces es muy importante eso. Para ustedes, para los compañeros que vienen después, es importante. No en términos de, oh, esto no me gustó, simplemente decir la opinión, digamos, ¿no? Es decir, esto me sirvió, esto no me sirvió. A veces no es una cuestión de crítica en sentido de que mal, no sé qué, pero bueno, me sirvió este tipo de parciales, estos no. Bueno, sentí que faltó material, le faltó explicación, bueno, todas esas cosas nos sirven para trabajar con las cátedras, digamos. Así que es importante que la completen a esa encuesta. ¿Mm? Pero bueno, un poco quería preguntarles cuál había sido su experiencia en esto, qué les había parecido, si, este, cómo nos vieron las correcciones, los trabajos prácticos, cómo analizan, digamos, cómo evalúan la cursada. Yo en lo personal bien, fue, si bien fue mi primer acercamiento al psicoanálisis, eh, y los conceptos al menos clave siento que los tengo, no me costó, o sea, la comprensión, si bien primero tuve que tener el acercamiento a los textos antes de tener la clase, quizás por eso lo enganchaba y seguía el hilo y después de los TP también me han dado una buena retroalimentación.
Creo que en una había hecho una pregunta, no me acuerdo si en el TP9, y lo tengo por acá, pero bueno, por ahí no vieron la pregunta que yo había Ah, hecho. no, no se contestó. Claro. ¿Y la hiciste a través del aula o del foro? A través del... No, la había hecho en el mismo comentario que me corrigieron el TP, Ah, ujú, como que, pero bueno, no lo encuentro, quizás me lo volvió está a bien. corregir la profe, Ujú, ¿qué puede pasar? ujú. Creo que eran en un verdadero y falso. Ahí está. En el TP7, en la 5 decía que era falso. Y la profe me puso, el narcisismo secundario es cuando la libido, una vez que ya ha investido los objetos, vuelve al yo, por eso es narcisismo, porque inviste al yo. Y yo le puse que tenía entendido que el narcisismo secundario es cuando la libido, una vez que ya haya investido los objetos, vuelve a yo, pero me confunde. O sea, ¿eso sería siempre en la libido yoica? Eso es una duda que me quedó en la única retroalimentación que tuve, que yo quizás Sí, me confundí. A mí La también me mm, profe fue pasó lo mismo. bastante clara en que sí, hasta ahí entendí, que sí. como no A mí investe a también los me costó objetos, eso, igual. El mismo, necesita aparte volver. de la misma corrección. A ver, es decir, es que así como la contás, la corrección está bien, es decir, no, no sé, Sí, sí, sí. por ahí está mal por ahí está mal la frase del práctico, no sé, capaz que decir, vos, No, la no, 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 frase no. ah, Está entendible, hasta ahí llegué. ah, Mi duda es, ¿eso es en la libido yoica? Porque hay dos tipos de libido. La no, el libido libido yoica, objetal y el libido yoica. Es decir, obviamente, exacto. cuando la libido está depositada en el yo, es yoica. Cuando la libido está depositada en un objeto, es libido objetal. Ah, entonces me mareé yo sola. No, no, pero ahí estaba Es bien decir, entendido. la libido es objetal porque está invistiendo un objeto. Por Perfecto. X, por X razón hay que, digamos, se necesita retirar esa libido, se retira esa libido del objeto, se dirige al yo. Ese Bien. monto libidinal ya no es libido objetal, es libido yoica. Yoica, claro, ahí Porque está. Yo la me había diferencia hecho, está en qué inviste, si inviste a un objeto o si claro. inviste al propio yo. Ahí está, ahí entendí. Por En eso eso Freud, me había esta mareado, cosa pero como... después la retroalimentación muy clara. Está bien. Al igual que, bueno, en todos los trabajos que me han dado devoluciones, los exámenes me parecieron bastante claros, ¿no? No es que se preguntó nada inusual. Ujú, La bibliografía me costó, si bien claramente, a ver, estamos en una formación universitaria, va a ser un poco extensa, pesada, pero bueno, creo que uno se va administrando los tiempos y llegar con la lectura y la exigencia que remite esta carrera, pero me pareció aceptable, no nada que no se pueda hacer. está bien. Em, Nada, eso en cuanto a la cátedra, no, buena explicación. Cuando no hemos tenido clases por cuestiones de feriado, de todos modos subían los videos, no es que nos dejaban colgados. Ujú. Quizás eso sí pasaría en presencial, no sé cómo sería, pero no tenés clase y te perdés la explicación y vas a la bibliografía y No, ¿cómo no, bueno, haces? en presencial, y primero, en Eh, presencial también se tiene aula virtual, claro, también pero está antes aula quizás no virtual había esto. y mucho del contenido está, es posible que esté, no, pero, a ver, la lógica indica que todos los temas se tienen que explicar en algún Sí, momento, más o a menos, lo que yo digamos, iba. con lo cual no debería quedar, por más que haya un feriado, porque la cátedra del docente arma un organigrama donde ya sabe los feriados, con lo cual Sí, a veces, totalmente. a veces por ahí en presencialidad hemos tenido situaciones, pero ya hoy con el tema de la opción de la virtualidad Mm. se reduce, digamos, ¿no? Hemos tenido cuestiones climáticas a veces, pero bueno, no, es poco habitual, digamos, ¿no? Sí, Acá sí, Aparte al menos de el video hay todos una los perra. explicativo feriados los estuvo. viernes o lunes. O sea, los feriados en Claro, sí, Argentina sí. son casi todos los Mm, viernes o lunes por el tema de la fin de largos Claro. y eso Pero que... bueno, sí, nosotros sabemos eso de anticipación y armamos el cronograma sabiendo que ese material va a quedar, entonces, bueno, hay que hacer hincapié
en encontrar algún momento de otra clase donde se pueda. Creo que en general, no sé, por ahí me equivoco, pero creo que en general todas las unidades hubo un momento de mayor o menor dedicación, pero hubo un momento de explicación, digamos, ¿no? A pesar de que algunas cayeron en feriado, digamos, ¿no? Este, pero bueno, no, este año en eso creo que los feriados fueron bastante amigables, donde tuvimos alguno menos, porque hasta pudimos tener clases de repaso, que no siempre podemos, digamos, ¿no? No la tuvimos para el primer parcial, pero sí la pudimos tener para el segundo. Sí, Este, pero igual había guías de preguntas que al menos a mí me sirven como a modo de resumen, a modo de, bueno, los últimos repasos previo al examen, poder el hacer, el practicar, que es mi forma, mi método de estudio, me pareció bueno de parte de este práctico, de parte de la cátedra. Me pareció organizado, también los videos que también basaban los PowerPoint, los PPTs, estaban bien con las palabras claves, igual el texto era como, lo servía como guía, por así decirlo. ujú. Em, y se me hizo muy corto el cuatrimestre. Es como que siento que no sé en qué momento pasó, pero fue muy cortito y bueno, Y les pregunto, en ¿hay, general. hay alguna, a ver, algún modo de trabajo que hayan por ahí tenido en otras asignaturas que sienten que por ahí les podría llegar a servir, digamos? ¿Hay alguna otra modalidad de presentación de los temas que sientan que por ahí les podría servir más? No, por ejemplo, en Neuro también hacíamos guías de estudio, muy A mí parecido a las me, de PES. Y después en las otras materias, foros, que para mí, en esta materia foro no iría, porque a mí, necesitas a hacer mí No, me no lo usaron, gusta, ¿eh? perdón, no. a mí me gusta el tema Sí, de trabajo en grupo, que por ejemplo hay una materia que se llama Modelos y Teorías Psicológicas que utiliza el espacio para debatir un poquito en grupo a veces. Entonces se sí. hace más llevadera las 2 horas y media o las 2 horas que tengamos de clase, porque por ahí se corta un poquito y se charlan en salas y después Ujú. se debaten. Ah, Eso me parece está buena, esa dinámica, que es la única distinta que vi, digamos, ujú, que también la hacía la profe de sociología el año pasado, para leer, para lectura, ujú. para... Y después, otra cosa que me gustó mucho es en neuro también, que nos hacen hacer cosas más visuales, como Ajá. mapas. Trabajo que yo, por ejemplo, hacer un flyer o hacer no sé, trabajar con imágenes, y me parece que está Ujú. bueno porque no es todo, es como que trabajás otras áreas yo creo que por lo que ellos hacen, ¿no? Por la materia Claro, en claro, sí. no, no, está bien, no, pero, Pero pero está está bueno bien, porque la información te queda distinta. Entonces, al trabajar en claro, grupos y haciendo imágenes y cosas, eso hace que cambie un poquito, digamos, la dinámica de la materia. exacto, bien, está bueno. Yo Andrea, coincido que los foros ah, para mí no son muy buenos porque también como Inés, porque nunca tienen una devolución. O sea, está bien, vos vas siguiendo un hilo y escribís y comentás algo, pero nunca te dicen si lo que escribiste estuvo bueno o no, no sé, pero no a mí los no usaron me los foros, parece ¿no? La verdad muy, que no nos dieron la oportunidad de decir si, de devolverles algo o no. sí, Este, usan mucho los foros tampoco. No Está creo que bien, sí, sean sí, muy útiles. indudablemente, porque no es la primera vez, digamos, ¿no? A ver, yo voy a decir cosas. Los foros son parte del aula, digamos, es decir, nosotros no, es decir, no, digamos, la indicación del Instituto de Distancia es decir, no ponemos el foro y nos avisan, te falta el foro de la clase 8. Es decir, el foro es como, a ver, tiene que estar, digamos, ¿no? Después si se usa o no, está en cada asignatura. Pero bueno, sí, probablemente esto que decís, Luz, es lo que sucede, que a veces no hay contestaciones, no hay devoluciones, y queda como un diálogo medio entre ustedes. Pero bueno, la verdad que Por no. ejemplo, se podría hacer análisis de casos minis, en grupo, en la Sí. clase, no sé, dar una situación, como una viñeta hicieron en, no sé qué materia era, en teorías y modelos.
Nos daban una Ajá, viñeta que trabajamos en grupo en la semana y después la presentábamos en la clase y charlábamos. Son disparadores que por ahí están tan piolas como para interactuar, ¿no? Que sea más interactivo. está bien, bien. Sí, Andrea. Bueno, hola, ¿qué tal, profesor? Bueno, fueron diciendo más o menos, creo que para destacar tres cuestiones que por ahí me resultaron útiles durante la cursada. Los PowerPoint, que de alguna manera resumía un poco el material y que uno después puede ir a profundizar justamente en la bibliografía, pero bueno, los PowerPoint es como que enfatizan y está bueno. Después el trabajo con videos, por ejemplo, cuando iniciamos la cursada, que empezamos trabajando con una película y eso, yo creo que ya en esa primera clase nos dio un montón, o sea, nos dio un montón de herramientas de manera integral, que bueno, que a medida que vamos cursando la materia, lógico que tenés mucho más sustento, ¿no? Teórico. Pero me parece que está bueno para relacionar todo. También entiendo, mala mía, que hoy no llegué a leer el material del historial clínico, pero entiendo lo que quisieron hacer y que es justamente relacionar, bueno, todos los conceptos y demás. Así que, bueno, muchas gracias. Muy bien, bien. Tatiana. Bueno, en realidad un poco repetitivo lo que estaba pensando, pero yo siento que me sirve un montón esto de bajarlo a un caso, a una viñeta, a un ejemplo, como poder relacionarlo a algo, porque es todo tan abstracto, es tan teórico, eh, que, bueno, pensaba, alguien habló de qué impresionante cómo ataba cabos, pero que en realidad es una habilidad que si bien tiene que ver con la escucha activa, es una habilidad que se practica la de poder identificar, ¿no? De Ujú, lo que estás escuchando. Entonces, me parece que esa bajada a mí me resulta súper práctica sí, para apropiarme del concepto. Eh, ujú. necesito como el ejemplo de qué me estás hablando. Está bien. Sí, tomo esto, a ver, ha sido un debate interno a veces de hecho, bueno, la película, es decir, es eso, digamos, ¿no? La idea de, por ahí, no sé, tenemos como el preconcepto de que es aburrida la película, entonces tampoco queremos ahondar mucho porque como es al principio, no nos queremos esto, aburrir de entrada, digamos, pero sí, creo que de hecho la película tiene muchísimo, es muy jugosa para trabajar. Ahí menciona el caso de Ana O, de Cecily en la película, que pasa que es un caso clínico muy largo. La película no está reflejado, porque la película está en una misma paciente que es Cecilia, hay un montón de sintomatología que es de distintos casos de Freud, digamos, ¿no? No es el caso puntual. eh, pero bueno, siempre está, como les digo, este debate interno a veces de hacerlo más clínico, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, por otro lado, está esta cuestión es una materia de primer año, es una materia conceptual y uno no quiere agregarle más cosas de lectura, digamos, que tiene más que ver con nosotros no vemos la terapia psicoanalítica. Nosotros lo que vemos acá es la teoría psicoanalítica. Entonces, pero bueno, sí, tal vez por ahí tenemos que encontrar la manera de ayornarla un poco y tal vez si por ahí metemos algo de ejemplos de este caso de Elizabeth antes, capaz que por ahí puede llegar a ser más ejemplificador para entender algunas cuestiones, digamos, ¿no? Pero bueno, hasta ahora No, siempre. de crítica, ¿eh? Yo No, no, te no, lo no, pero está comparto bien, como algo que a lo mí me tomo porque sirvió. es Para un. mí estuvo bien al final, como que está Claro. bueno porque podés hacer un análisis un Ujú. poco más profundo teniendo ya el Sí, 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 conocimiento. sí. Mm. Sí, Bien. no, lo tomo porque siempre estamos ahí en esa, en La esa. peli yo la vi 2 veces. Es que sí, obviamente yo te imaginé que la he visto un montón de veces, pero y tenemos, no sé si qué es lo que subimos, porque tenemos una versión resumida, pero después terminaba siendo, cortábamos los pedacitos, pero terminaba siendo medio,
más difícil. Pero sí, de hecho, digamos, bueno, estamos ahí siempre tratando de encontrar el equilibrio entre lo práctico, entre lo clínico y la teoría, digamos, ¿no? Pero bueno. mm. Bueno, ¿alguna cosita más? No, quería hacerle una petición. Si podía habilitar el cuestionario para realizarlo. La ¿Qué? guía de preguntas de la última clase, de esta última. ¿Pero no está habilitado? No, no me figura. Solo me siguen Ah, apareciendo de los textos estos de la unidad 10. sí, de la No, clase no, 16. no, no, no hay guía de preguntas. Son los textos, pero no, no. A ver, para, que miro el aula, a Yo ver la qué. entendí como que había una guía de preguntas No, no, que no, era. no. Vamos a subirles una. Ah, ok. Yo pensé que estaba subida, pero no. Que es Ah, ok. la misma guía de preguntas que ustedes tienen por unidad, Sí. ¿sí? La hemos ampliado. Claro, como un mix de preguntas, Exacto, un esas recorrido de todas mismas las unidades. preguntas las hemos ampliado y las hemos puesto, es un archivo que es unidad por unidad y toda una serie de preguntas que hacen a cada unidad. Eso se lo vamos a ver, ahora se lo subo, digamos, porque Sí, sí, eso era. pensé que estaba subido y no, porque la intercambiamos entre todos, pero bueno, se ve que todos miramos y nadie la subió. Ahora yo la subo y se los agrego ahí a la clase de 16 y no son preguntas nuevas, algunas sí, pero la mayoría son las mismas preguntas que están en cada unidad, nada más que todas, todas ordenadas en un solo archivo con algunas nuevas que se desprenden de las que ya estaban. Entonces, claro, creo que es como si yo dijera, bueno, ustedes tienen eso, listo, es decir, vengan tranquilos a rendir que les va a ir bien. Sí, sí, por eso te digo, a modo de práctica, viste, Está tener bueno como una eso. herramienta Saber más. Sí, dónde creo poner que el foco. exacto, digamos, ¿no? Como para Sí, ir o yo, por ejemplo, buscando. miro mi resumen, bueno, resumen, entre comillas, un coso así, un tosco así, pero ver qué me falta reforzar, viste, Ujú, tener como una comparación, como si fuese una hoja de ruta al lado para poder poner en práctica el hacer. Esto refuerza también un poco el aprendizaje previo a un conocimiento bien. previo a un examen, así que bueno, por eso le estaba pidiendo si se podría habilitar ahí. Ahora se los Entre hice. hoy o mañana, no, no hay apuro. Bueno, de nuestra parte, tanto más que Roxana, Gabriela, Dana, la verdad que no pudo optar mucho tiempo porque justo le coincidió con una materia. Eh, pero bueno, nada, agradecerles la disposición. La verdad que ha sido una comisión que con participación, con buenos desarrollos en los parciales. Así que bueno, nosotros nos vamos contentos con eso y bueno, eh, éxitos en lo que siga y bueno, la idea de que el final también es una experiencia de aprendizaje. No voy a negarles que somos más exigentes que en los parciales. Eso se los aclaro, digamos, con buena onda, pero lo somos porque consideramos que es el cierre de la materia. Es decir, más allá de lo que ustedes puedan seguir, nosotros tenemos que evaluar que los conceptos que nosotros consideramos fundamentales que ustedes tengan para que el alumno que cursó Psicoanálisis 1 tenga para cómo continúa en su recorrido académico, estén. No es que tengan que ser ni psicoanalistas, ni expertos, ni nada por el estilo. Simplemente que las cosas estén orientadas. ¿Mm? ¿Vuelve a Este, estar en alguna otra materia más adelante? no, yo no. Yo no. Pero bueno, bueno, yo aparte de yo soy el decano de la Facultad de Psicología desde febrero de este año. Lo fui muchos años, hasta el año 2020, y ahora volví a hacerlo a partir de febrero de este año. Así que nada, digamos, más allá de la cuestión del psicoanálisis, que es un tema, es decir, pueden contar conmigo, digamos, escribirme,
para cualquier cuestión que tenga que ver con su recorrido académico en la facultad, digamos, ¿no? Si bien hay una coordinadora virtual que es Gabriela, es decir, y hay una directora de carrera que está en otra materia, digamos, bueno, ahí digamos, pueden contar conmigo con el equipo de gestión de la facultad, digamos, ¿no? Así que, bueno, en cualquier cuestión que más allá de la materia, ¿no? Son dos cosas que no están relacionadas, es la misma persona, pero son dos cosas distintas. Acá soy docente y después, pero también me ocupo de otras cosas. Bueno, muchas gracias, Bueno, profe. nos vemos entonces. Éxitos, Muchas gracias por todo. por favor. Gracias, Gracias. profe. Buen Chao, fin de profe. semana. Gracias, profe. Chau, chau. Chao, profe. Hasta luego.